Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con Me convertí en una verdadera villana. Capítulo 31 a 40. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Pero al final la travesura de Lina fue descubierta y ella estaba siendo reprendida, aunque sentía que era injusto, ya que solo quería probar que incluso Seria acabaría abandonando sus labores por salvar a alguien cercano a ella. Pero al oír las severas palabras del sumo sacerdote, Lina terminó saliendo corriendo del lugar, por lo que Seria fue a seguirla. Lina estaba hundida en sus pensamientos, incluso siendo tentada por una ilusión del collar, pero al tocarlo, terminó siendo invadida por la oscuridad, cosa que fue vista por Seria, quien al final no sabía qué hacer, si ir a decírselo al sumo sacerdote o no. Vemos que fue a buscarlo, pero no se animaba a confesarle lo que vio, y tampoco tuvo esa oportunidad, ya que cuando encontraron a Lina, vieron que ésta iba a ser atacada por un monstruo y fue a salvarla. El monstruo al final terminó atacando al sumo sacerdote, y al final fue aniquilado por Roach, quien había sido notificado de que Seria salió a buscar a Lina y preocupado fue a buscarla. Y justo en ese momento, Lina comenzó a desaparecer de nuevo frente a Roach, quien al ver cómo estaba desapareciendo intentó sujetarla. Escena que le causó un mal presentimiento a Seria, ya que sabía que en ese momento, en la historia original, él se iba a dar cuenta de sus verdaderos sentimientos por Lina al no poder salvarla. Seria estaba temiendo que eso pasara ahora, pero Roach, después de que la acompañara a dar sus respetos en el funeral del sumo sacerdote, terminó cuestionándole por esa actitud tan sombría que tenía. A lo que Seria le preguntó si es que acaso se sentía culpable por no haber podido salvar a Lina, aunque Roach tranquilamente le dice que no es así, que no se tenía por qué sentir así porque él no fue quien la obligó a salir corriendo. Palabras que parecen haber calmado un poco a Seria, quien seguía meditando todo ese asunto en su cabeza. Y después de recibir una bebida por parte de uno de los sacerdotes, ésta le fue arrebatada de las manos por Cáliz, quien le dio de su cantinflora, advirtiéndole que la bebida que le dieron tenía jugo de baya, a las cuales Seria era muy alérgica. Pero esa escena también fue vista por uno de los caballeros de Berg, por lo que Seria intentó en ese momento regresarle la cantinflora, pero fue interrumpida por la llegada de Roach, quien se la quitó de las manos preguntándole si es que acaso Cáliz la había vuelto a molestar. Minutos después vemos como Cáliz estaba siendo informado que debido a la desaparición de Lina tendrían que llevar a Seria con ellos para así continuar con las averiguaciones. Información que también fue escuchada por Roach, quien había llegado a regresarle la cantinflora, pero el ambiente rápidamente se puso muy hostil entre ambos, incluso llegando a retarse a duelo. Por suerte, el sacerdote que estaba acompañándolos pudo calmarlos, y cuando llegó uno de los hombres de Roach para notificarles que todo estaba listo, Cáliz se percató de que Roach estaba completamente enamorado de Seria, ya que Roach había dado la orden de quitar todas las plantas de bayas del jardín de la mansión, cosa que terminó impactando a Seria, ya que al llegar el jardín estaba completamente destrozado, pero al final Bastian le dijo que ella podía rediseñar el jardín a su gusto, cosa que vemos que ella se toma muy en serio, ya que termina rápidamente todo, preocupando así a Bastian, ya que él solo quería que se lo tomara con calma y que fuera una actividad relajante para ella. Cosa que Marta también le termina diciendo, ya que estaba muy preocupada porque la ve trabajar mucho y quiere que pueda descansar. Por otro lado, cuando Seria regresó a la mansión principal, fue recibida por Roach, y rápidamente ella terminó notando que estaba enfermo, pero a pesar de preguntarle a Lennon, él simplemente le decía que eso era imposible, ya que Roach siempre había sido muy sano. Pero al final Seria terminó descubriendo que no era así, y que sí se había enfermado, por lo que cuidó de él. Y mientras conversaban se terminó enterando de que Roach había mandado los papeles de matrimonio a su familia, pero que no había recibido respuesta, por lo que Seria le confiesa que es probable que piensen que no es lo suficiente para ser la duquesa.
Roach en ese momento la calma, diciéndole que solo lo hizo por trámite, pero que realmente no le importa. Y cambiando de tema, la termina invitando a dar un paseo por el lago al día siguiente. Cosa que así hacen, disfrutando de la compañía de ambos, hasta que el lago cambió por completo su color, tornándose oscuro, cosa que hizo que regresaran a la mansión, donde fueron avisados por Lennon que había llegado una carta, en la cual se notificaba del fallecimiento de un pariente de Celia, el cual siempre había sido muy amable con ella, por lo que estaba decidida a ir a presentar sus condolencias. A pesar de que Roach le pedía que retrasara el viaje un poco, ya que quería ir con ella. Al final Celia lo convenció de dejarla ir, pidiéndole también un favor, y vemos que, cuando llegó a su hogar, terminó reclamándole al mayordomo porque, a pesar de ser la duquesa, le hicieron entrar por la puerta de sirvientes e incluso lo hizo traer a un miembro de la familia para que le diera la bienvenida. Pero para su mala suerte fue Cassius, quien al principio le reclamó por su actitud, pero Celia no estaba dispuesta a agachar la cabeza, cosa que dejó impactado a su hermano. Y cuando fue llevada a su habitación, ella volvió a reclamar, ya que no estaba dispuesta a ir a una habitación de invitados, siendo que ella tenía la suya en esa mansión. Y al momento de ir se percató de que no había sido limpiada desde que ella se fue de esa mansión, cosa que también molestó a Cassius, mandando a que la arreglaran. Pero a los pocos minutos llegó Elliot, quien quedó impactado por la habitación, pero Celia lo calmó, diciéndole que hace mucho dejó de importarle ese tipo de cosas, y él simplemente agregó que fue muy bueno que terminara eligiéndolos y que espera acaben pronto con todo esto porque todos la están esperando en casa, cosa que hace muy feliz a Celia, pero esa felicidad duró poco, ya que en la cena volvieron a intentar intimidarla, pero por suerte nada funcionó, ya que ella logró esquivar cada comentario con una sonrisa e incluso confirmó que casi había fallecido durante su boda, ya que su otro hermano Nicius negaba que hubiera pasado eso. Y cansada de todo eso, decidió regresar a su habitación, aunque en el camino fue detenida por Cassius, cosa que le molestó, tanto que incluso le costaba mucho trabajo respirar. Por suerte, el mayordomo llegó a tiempo para separarlos, agregando que parecía que la señorita no había superado aún el accidente, cosa que dejó pensando a Celia, ya que no sabía qué es lo que había pasado, ya que no conocía el verdadero pasado de Celia con su familia. Y más tarde vemos cómo un joven se termina acercando a ella para avisarle que había una comida en conmemoración del finado, pero la conversación fue interrumpida por la llegada de Cáliz. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector para que puedan ver de forma anticipada los videos que se suben al canal y disfrutar de un video exclusivo al mes, así como de los stickers del Pato Lector, y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.